Queridos hermanos y hermanas, la paz del Señor esté con cada uno de nosotros y con su espíritu. Le damos una vez más las gracias al Señor porque nos tiene con vida, nos tiene alegres porque podemos ver el radiar de un nuevo día. Pero sobre todo también escucharle a Él por medio de la palabra que da vida. Y qué hermoso, amados hermanos, el poder estar aquí para poder compartir con ustedes lo que el Señor nos quiere decir por medio de su palabra. El evangelio de hoy, este día, nos va a hablar de un hombre muy peculiar, un hombre que está en la sinagoga, pero está poseído por un espíritu inmundo. Y Jesús va a llegar a la sinagoga a liberarlo de la esclavitud, del tormento, del sufrimiento que este espíritu inmundo ha sometido a este hombre. El evangelio de este día está tomado de San Lucas en el capítulo 4, versículo 31 al 37. San Lucas 4, 31 al 37. Y lo vamos a hacer todos juntos diciendo: lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y en los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados en sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte: déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó: cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? Porque da orden con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos, y estos se salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, antes de introducirlos a la meditación de la palabra que da vida, pidámosle al Señor que nos ilumine, que nos dé su luz, para poder meditar esta palabra no como palabras nuestras, sino como la palabra de Dios que es en verdad. Y para eso vamos a decir todos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Santo Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz y la ciencia del Espíritu Santo. Haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboreemos la dulzura del bien y gocemos de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Señor, abre mis labios y mi boca anunciará tus alabanzas. Señor, ven a mi ayuda. Apresúrate a socorrerlo. Muy bien, amados hermanos y hermanas, una vez más, bienvenidos a la meditación de la palabra que da vida. Esa palabra que nos sustenta, nos alimenta, pero también sana y libera. Y hoy vemos que por la palabra, un hombre, la palabra de Jesús, un hombre es liberado de su tormento, de su sufrimiento, de su esclavitud. Debemos de tener mucho cuidado en pensar, como mucha gente dice: no, si el diablo no existe, es un mito nomás. Cuidado, dice el Papa Francisco en la exhortación alegrados y regocijados sobre el llamado a la santidad, porque muchas veces, dice el Papa, el diablo nos atonta y nos anestesia, dice, creyendo que él no existe, que nomás es un mito. Y porque todavía en pleno siglo XXI
el diablo sigue atormentando, sigue poseyendo al hombre de muchas maneras. Y hoy vemos en el texto que nos relata Jesús, que Jesús llega a Cafarnaúm, a Galilea, a la ciudad donde Jesús radica, donde Jesús hace su mayor ministerio, Cafarnaúm. Pero hay que poner atención que Jesús llega a la sinagoga a enseñar. Jesús llega a la sinagoga a sanar. Jesús llega a la sinagoga a liberar. Pero también el diablo llega a la sinagoga. No podemos pensar que decir, no, es que en la iglesia ahí no existe el diablo, ahí no está el diablo. Es allí, hermano, en la comunidad es donde el diablo llega a destruir, a robar, a matar y a destruir. Por eso es importante poner atención al texto que nos narra el evangelio de este día. La sinagoga es el lugar de la congregación, donde se congregaban los judíos, donde se congregan los judíos. La sinagoga representa tu comunidad, tu parroquia, tu misma familia. Y allí mismo llega el demonio a poseer y a atormentar. Dice, oigan bien el texto, que dice que Jesús llegó a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba. Jesús llega a enseñar, qué bonito, ¿verdad? En las comunidades que enseñan. Y esa es la representación de Jesús. En las comunidades que se encargan de inculcar la fe. En las comunidades que se encargan de inculcar principios y valores. Qué hermoso sería que todos los grupos de oración pudieran tener medios e instrumentos para poder llevar a otros a la fe, llevar a otro el conocimiento del camino de Jesucristo, pero también sin perder el sentido de comprensión de cómo el demonio llega a las Cafarnaúmes de hoy en día, por medio de las divisiones, por medio de las críticas, por medio de los chambres, por medio de los malos testimonios, porque yo he sacado una conclusión del derivado o el significado de la palabra espíritu inmundo. Y el espíritu inmundo es aquel que ataca y posesiona por actos inmorales al ser humano. Esto es lo que yo he podido estudiar. Y atormenta por esos mismos actos inmorales, malos testimonios. Por ejemplo, vemos un caso de una persona que va a la sinagoga y está atormentada por el deseo de la mujer de su prójimo, por el deseo de el esposo de su prójima. Ese es un modo de que el demonio atormenta y posesiona al hombre hasta que llega posiblemente a convertirse en un acto inmoral dentro de la comunidad, dentro de la sinagoga. Y vemos el texto, pongamos atención, San Lucas capítulo 4, versículo 31 al 37. Dice así: en aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaúm, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas, porque hablaba con autoridad. Qué diferencia, ¿verdad? Qué diferencia cuando una persona enseña, primero, con su testimonio de vida. Ese testimonio de vida hace que la gente pueda ver el nivel de gracia en esta persona. Jesús llega a enseñar y la gente está asombrada por su enseñanza. Porque no solo enseña, sino que la enseñanza está respaldada con la autoridad divina. Y esto sería importante para nosotros los que predicamos, para nosotros los que enseñamos. Porque muchas veces no es tanto lo que usted sepa teológicamente. Porque usted puede decir cosas teológicas maravillosas que asombran, pero no convencen. Porque su testimonio, su vocabulario, su actitud en las acciones que usted habla, no lo llevan a ninguna práctica de lo que usted está diciendo. Y la enseñanza de Jesús va acompañado de un respaldo de testimonio divino.
y la autoridad lo hace que ese testimonio sea reflejado en medio de toda aquella gente. ¿Cuántos hoy en día nos hace falta predicadores que podamos dar testimonios auténticos de lo que enseñamos? No es lo mismo hablar bonito que practicar de lo que hablamos bonito. Y esto sería importante, pues Jesús nos enseña. Su enseñanza tiene autoridad porque Él vive un testimonio divino. Y eso es la primera enseñanza para nosotros los que predicamos, para nosotros los que hablamos, para nosotros los que enseñamos, aprender de Jesús. Número 2. La gente que está asombrada por esa misma enseñanza, pero también dice que debemos de comprender que en la sinagoga hay gente poseída. No debemos de ignorar que pensamos que porque allí vemos las manifestaciones del Espíritu Santo, no se van a ver otras manifestaciones de los espíritus inmundos. Oigan bien, había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Israel. Había allí también un hombre poseído por un espíritu inmundo. Querido hermano y hermana, esto no lo debemos de ignorar. En las sinagogas, las comunidades, ahí está metido el demonio. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Desenmascararlo. Desenmascararlo. Escuelas de crecimiento, se me viene una clase de escuela de cuando habla de cómo el diablo posesiona al hombre. Y la reacción de nosotros, dice la escuela de crecimiento, es que debemos de desenmascararlo. ¿Y cómo lo desenmascaramos? Con un discernimiento profundo. Por ejemplo, cuando una persona vemos que anda detrás solo de la carne, que solo quiere nomás vivir con un mal testimonio, allí hay una posesión de un espíritu inmundo. Porque esta persona quiere vivir según la carne y no según el espíritu, que era lo que más le reprochaba a San Pablo a los Gálatas, que le llegó a decir estúpido. Comenzaron por el espíritu y terminaron por la carne. Ese es un espíritu inmundo que atormenta al que está en la sinagoga. Cuando tiene dentro de sí que lo lleva a hacer actos inmorales, incluso él mismo, a satisfacerse él mismo. Esa es una posesión de un espíritu inmundo. Cuando una persona está atormentada por actos de pornografía, este es un espíritu inmoral posesionando. Hay gente, amados hermanos, que van a recibir, que van incluso a servidores que están adictos a la pornografía. Yo he tenido testimonios que nos han pedido mucho consejo. Personas que se han acercado, hombres casados en matrimonio, que van a la iglesia y viven un tormento de actos inmorales propios en su propio cuerpo. Esa es una posesión, amados hermanos. Pero hay una buena noticia. Jesús no viene a atormentar. Jesús no viene a esclavizar. Jesús no viene a dañar. Jesús viene a liberar y a darle un sentido a la vida del atormentado. Oigan bien lo que dice. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Jesús viene a liberar. A pesar que cuántos años pueda estar el ser humano posesionado por este acto inmoral, por este acto impuro, por esta posesión de ese espíritu inmundo, Jesús viene a liberar, porque Jesús quiere que el hombre en sí tenga la libertad con la cual y el propósito fue creado. Jesús viene a dar libertad al que está esclavizado. Y esto es importante. Y lo dio dentro de la sinagoga. Jesús le dijo, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Pero me llama la atención que el demonio reconoce a Jesús. El demonio sabe quién es Jesús. El demonio le dice, tú eres el santo
de Dios. Hay que tener cuidado, porque también el demonio trata de enseñarle a la gente que él lo reconoce. Porque muchas veces hay gente que enseña cosas buenas, pero su vida es contraria a lo que enseña. El demonio enseña que es el Hijo de Dios, pero ¿qué es lo que está haciendo el demonio en este hombre? Poseyéndolo. Hay que tener cuidado, por eso les dije la palabra discernimiento, porque dentro de las comunidades se presentan falsos, y esos falsos hacen creer a la gente, a pesar que están enseñando una enseñanza aparentemente buena. Cuidado con esto. Termina el texto diciendo: el demonio tiró al hombre por tierra en medio de la gente y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros: ¿qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos? Y estos se salen, y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. No queremos, querido hermano, tardarlo mucho tiempo. Pero ¿qué aprendemos de este evangelio? 3 cosas. Recuerda, primero, debemos recordar que nosotros somos a diario objeto de ataques de los demonios en pleno siglo XXI. El que es casado va a recibir ataques como casado. El que es cura va a recibir ataques como cura. El que es laico comprometido va a recibir ataques y queriendo posesionarse del ser humano. Pero de ti depende si le abres la puerta al demonio o se la abres a Dios. Número 2. El diablo existe, hermano. Y nosotros debemos aprender cómo luchar contra él. ¿Cómo afrontarlo? ¿Cómo afrontarlo? Porque los ataques de las tentaciones tienen 3 características. ¿Cuáles son esas características? Primero, la tentación, si tú le das lugar, crece. Crece. En tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, en tu comunidad. Si tú le das lugar a la tentación de los ataques del demonio, crece. La otra característica es que contagia. Y dice, el que te ve dando un mal testimonio, si José Ayala, que es predicador, si el cura, que es cura, hace esto, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Contagia, hermano. Ya contagió al otro. Y luego justifica la otra característica. No, yo lo hice porque, como dijo el Chavo del 8, fue sin querer queriendo. Justifica. Además, yo tengo derecho de satisfacer mis necesidades inmorales, corporales, espirituales, que no son la buena. 3 características de esos ataques de las tentaciones en las cuales estamos llamados a afrontarlos. Primero, recordar que la tentación cuando llega crece. Segundo, que cuando llega también contagia. Pero al final, después de haber contagiado, justifica. Eso lo dijo el Papa Francisco en una audiencia en Santa Marta, allá en el Vaticano. Y por último, cada uno de nosotros estamos llamados a seguir el ejemplo de Jesús, enseñando una enseñanza edificativa, sanadora, libertadora y también de un buen testimonio. Un buen testimonio procurando ayudar a los demás con mi ejemplo, con mis testimonios. Porque es triste ver que dentro de las comunidades muchos se van cuando ven malos testimonios. Pero te tengo una mala noticia, hermano. El demonio no está allá en las discotecas, el demonio está en las comunidades. Allí donde quiere que un buen servidor dé un mal testimonio.
donde un buen sacerdote no dé un buen testimonio, sino un mal testimonio. Allí está el demonio. En esa persona que se ha consagrado, allí quiere poseer el demonio. Pero de ti depende y de mí depende darle el lugar. 3 cosas que hemos leído resumir. Tenemos que recordar que nosotros somos objetos de ataque. Segundo, debemos de recordar también que el diablo existe en pleno 21, pero tenemos que afrontarlo, luchar contra él por medio de la oración, por medio de la palabra de Dios que da vida. Y hoy septiembre les invito. Septiembre es el mes, como todo, ¿verdad? Pero este mes es dedicado a la Biblia. Aprendámonos un versículo de la Biblia. Meditemos un versículo de la Biblia. Yo tengo el misal. Están las 3 lecturas diarias. Quisiera leerlas todas y meditarlas todas, pero por motivos de tiempo. Y no quiero cansarlo. Pero es importante. No dejemos que el demonio nos posesione. Seamos coherentes, discernientes en las manifestaciones del espíritu maligno para poder tener la autoridad, la fuerza de decirle no cuando el demonio quiere entrar. Alabado sea Jesucristo, hermano, por siempre sea alabado. Comparta el evangelio y recordarles, todos somos evangelizadores. Bendiciones, hermano.